Si gustan acompañarme a la carta a los Hebreos, capítulo número 13. Hebreos capítulo número 13. Hebreos 13. Hebreos capítulo número 13. Vamos a estar leyendo los primeros tres versos. Vamos a exponer los primeros tres versos de esta grandiosa carta, o de este grandioso, muchos le llaman tratado o predicación. Está llena de exhortaciones, está exaltando mucho al Hijo de Dios. Hebreos capítulo número 13. Los primeros tres versos. El tema de la exposición de este domingo son tres rasgos o tres características de nosotros como cristianos, pero en la sociedad. Tres rasgos de la vida cristiana que se pueden demostrar en nuestra sociedad, no solamente en nuestros hogares, sino también con nuestros conocidos, familiares, con nuestros compañeros de trabajo, incluso también con los extraños. Tres rasgos o características. En ocasiones nosotros decimos que nuestros hijos heredan ciertos rasgos de nosotros como padres, y eso es verdad. Pueden heredar a lo mejor nuestra nariz, pueden heredar nuestros ojos. Los que son ojos azules se ponen contentos. Son rasgos que heredamos. Cuando nuestros hijos conviven con nosotros como padres, nuestros hijos aprenden comportamientos, ya sean buenos o ya sean malos. Y hermanos, el cristianismo se define, o el evangelio se define como el poder que tiene Dios para transformar nuestras vidas. El evangelio transforma nuestras vidas. El evangelio tiene la capacidad, y escuche esto con esta pequeña introducción, el Evangelio de Jesucristo tiene la capacidad de producir en nosotros frutos. El Evangelio verdadero que encontramos en la palabra de Dios tiene el poder de producir frutos. Y en ocasiones tenemos que quitarnos esto de nuestra mente, que solo Dios conoce mi corazón, así que usted no debería de hablarme de esta manera. Sí, es verdad, Dios conoce nuestras almas, pero Dios ha dicho también que el árbol bueno se conoce por los frutos, el árbol malo se conocerá por los frutos internos que Dios ha hecho por gracia y por poder de Dios se tendrán que manifestar tarde o temprano en nuestras vidas. Por eso el tema es tres rasgos o características de la vida cristiana en la sociedad. Somos llamados como cristianos a ser luz. Somos llamados a ser sal de la tierra. Somos llamados nosotros a reflejar el verdadero cristianismo, y no a la perfección en la práctica, pero sí rasgos, sí frutos, y sí un gran deseo por obedecer la voluntad de Dios. En nuestros días, muchos que profesan la fe cristiana, lejos de producir ciertos rasgos, lejos de producir ciertas características, lo único que ellos pueden dar como fruto, pues son los frutos que menciona Pablo en el libro de los Gálatas, los frutos de la carne. Pero nosotros como cristianos, como verdaderos cristianos por gracia, sin mérito propio, por pura misericordia, nosotros podemos reflejar
reflejar a Cristo. Vamos a leer pues 3 rasgos de la vida cristiana y hoy vamos a iniciar con una serie de predicaciones o de exposiciones del capítulo 13 de la carta a los Hebreos. Si usted tiene la oportunidad de leer este último capítulo en su casa, pues se lo agradecería, porque en este capítulo 13 encontramos exhortaciones. Nosotros como iglesia, nosotros como cristianos, necesitamos ser expuestos a palabras de ánimo, ser expuestos en ocasiones a reprensiones. Necesitamos nosotros exhortarnos los unos a los otros, pero con el fundamento de la palabra de Dios. Así que vamos a leer pues los primeros 3 versos. En ocasiones algunas Biblias traen títulos en algunos capítulos. La Biblia Reina Valera trae deberes cristianos. Ahora que yo soy cristiano, ¿qué es lo que me toca hacer? Bueno, lo que nos toca hacer es reflejar a Cristo de un grado de mayor a menor, al 30, al 40, al 50, pero hay vida en nosotros. Ahora nuestra naturaleza ha sido cambiada. Podemos nosotros reflejar la vida cristiana. En ocasiones nosotros decimos, ¿cómo es posible que este país que se dice estar 100% o 95% cristianizado se esté cayendo o se esté desmoronando por la violencia, o se estén destruyendo las familias, o crece el divorcio en nuestra sociedad, crece la violencia y crece el alcoholismo, crece la drogadicción, crecen los pleitos, crece, el mal está creciendo, pero se dice que es un país cristianizado? La pregunta debería de ser más bien si ellos realmente conocen este evangelio que produce cambios en nuestras vidas. Vamos a leer pues Hebreos capítulo número 13, son solamente tres versos y vamos a después dar gracias a través de la oración. Dice el primer verso, permanezca, o sea que sea algo constante. Se puede subrayar esta palabra que va a ser importante, permanezca, o sea, no se olvide, permanezca, que siempre esté ahí en sus vidas. Permanezca el amor fraternal, y aquí encontramos el primer rasgo de la vida cristiana en nuestra sociedad, el amor fraternal. Número 2, verso 2, no os olvidéis de la hospitalidad. Aquí encontramos la segunda característica o rasgo de la vida cristiana, la hospitalidad. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a recibir a otros en nuestra intimidad, que es el hogar? Y sigue diciendo el verso, porque por ella, o sea, por la hospitalidad, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, enviados, siervos de Dios. Versículo número 3, acordaos, y esta es otra característica de la vida cristiana que tenemos que reflejar, acordaos de los presos. Y si gusta notar esta palabra, ¿cómo? Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. 3 rasgos importantes de la vida cristiana que nosotros podemos reflejar en nuestra sociedad. Vamos a orar. Padre, en este momento te damos las gracias por habernos permitido estar reunidos en tu nombre, en este lugar. Pedimos que nos puedas hablar a través de su palabra. Ayúdanos a estar prestando suma atención a tu palabra. Damos gracias por sostener nuestras vidas a pesar de las pruebas y de las dificultades. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Muy bien, hermanos, pues el objetivo, me imagino que es explícito, conocer, que usted pueda conocer o que nosotros podamos conocer los rasgos, las características que distinguieron a los creyentes en el primer siglo y que nosotros seamos movidos o seamos animados a imitarlos. Ese es el objetivo principal. Que la iglesia de Jesucristo siga reflejando a Jesucristo. Que la iglesia, los cristianos, sigamos nosotros distinguiéndonos de este mundo. La carta a los Hebreos, y si usted tiene esto en mente, es muy provechoso. La carta a los Hebreos es una predicación en sí. La carta a los Hebreos es una palabra de exhortación, donde quien escribió la carta utiliza la grandeza de Cristo. Si usted está medio desanimado, yo le puedo aconsejar, no es que yo sea un genio, pero yo les puedo aconsejar que lean la carta a los Hebreos, porque en la carta a los Hebreos encontramos la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, lo vemos en lo más alto de lo más alto, lo vemos en el trono a Jesucristo, y eso por consiguiente va a animar nuestras vidas. La carta a los Hebreos trata de eso, de la supremacía, de la grandeza de Cristo. Y quien escribió esta carta utiliza a Cristo para animarnos. Usted está atravesando dificultades, vea y medite en la salvación tan grande que ha sido otorgada a través de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos otro refugio cuando nosotros nos encontramos atravesando problemas, dificultades, pruebas o cualquier tipo de aflicción. Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestro gran refugio. Cometeríamos un grave error si nosotros no acudimos a refugiarnos a Cristo. El capítulo 13, pues, de la carta a los Hebreos, encontramos varias exhortaciones cortas. En el capítulo 13 de la carta a los Hebreos, las exhortaciones son directas. Las exhortaciones son cortas, directas, pero de suma importancia. Las exhortaciones que encontramos en la carta en el capítulo 13, y esto es importante, están alrededor de un contexto. Las exhortaciones, una vez más, que encontramos en el capítulo 13, giran alrededor de un buen contexto. Para poder nosotros entender un verso, un texto, una porción, aprendemos nosotros que tenemos que estudiar su contexto. ¿Por qué el escritor les dice permanezca el amor fraternal? ¿Por qué el escritor les dice sean hospitalarios? ¿Por qué la palabra de Dios nos dice acuérdense de los presos, acuérdense de los que están sufriendo o han padecido maltratos? ¿Cuál es el contexto? Si nosotros tenemos en mente el contexto, vamos a comprender mejor estas exhortaciones. Brevemente, hermanos, el contexto lo gobierna, o el texto que vamos a exponer, lo gobierna el capítulo número 11 y el capítulo número 12. El contexto lo gobierna el capítulo número 11 y el capítulo número 12. En resumen, Hebreos 11 nos enseña que la verdadera fe siempre se pone por obra. Y encontramos el testimonio de muchos hombres y mujeres del Antiguo Testamento que ellos no solamente confesaron su fe, sino que ellos pusieron su fe por obra. O sea, en otras palabras, su fe no era absurda, su fe no era muerta, era una fe viva. Era una fe viva. Contexto, pues, del capítulo 11 nos enseña la fe viva que es puesta por obra. En otras palabras, no solo confesamos nuestra fe, también vivimos
nuestra fe. El capítulo número 12 también trata o nos enseña de la estrategia que todo creyente verdadero, que todo cristiano tiene que seguir. La estrategia para vivir nosotros en este mundo es una sola. La estrategia para nosotros vivir nuestro cristianismo todos los días es una sola estrategia. Y el capítulo 12 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. La estrategia mientras corremos este maratón, la estrategia mientras corremos esta carrera, es mirar a Cristo. No solamente miramos a Cristo en el pasado, lo seguimos mirando, contemplando, apreciando en el presente y lo seguiremos haciendo en el futuro. Mientras corremos la carrera en este mundo, debemos nosotros no quitar nuestra vista de este glorioso y poderoso Evangelio, puesto los ojos en Jesús, una vez más, el autor y el consumador de nuestra fe. Y por eso existe el capítulo número 13. Dice la palabra de Dios, o este escritor, mientras corremos la carrera, necesitamos nosotros recibir exhortaciones. Ya podemos hilar capítulo 11, 12 y 13. Nuestra fe hay que ponerla en práctica. Debemos nosotros seguir corriendo, seguir viviendo, pero puesto los ojos en Jesús. Pero mientras estamos corriendo en esta carrera, necesita usted recibir exhortaciones de la palabra de Dios. Necesita estar animado. Necesita ser reprendido en ocasiones. Necesita usted recibir exhortaciones, y las exhortaciones, qué mejor cuando vienen de la palabra de Dios. Este domingo pues vamos a ver tres exhortaciones que debemos nosotros reflejar. Y no podemos nosotros decir que las vamos a reflejar perfectamente, pero sí debe de haber un deseo en nosotros de hacerlas. Al 20, al 30, al 50, pero el deseo está en nosotros por gracia de poder reflejar ciertos rasgos de nuestro cristianismo o de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues vamos a iniciar con la primera exhortación. Y la primera exhortación la encontramos en el verso número 1. En el verso número 1 es una invitación a el amor fraternal o el amor Filadelfia. La palabra fraternal tiene su origen en la palabra Filadelfia, que significa amor entre hermanos. Amor entre hermanos. Verso número 1, pues, del capítulo 13. Primer rasgo que un verdadero cristiano tiene que desear reflejar, y es el amor entre sus mismos hermanos. Y cuando hablamos de hermanos, hablamos de otros cristianos. Principal característica, una de las características es permanezca el amor fraternal. Es un recordatorio para nosotros, es una exhortación sobre cultivar el amor entre nosotros. Y ahorita vamos a ver por qué. Una de las características, pues, del verdadero cristianismo es que se aman unos a otros con amor fraternal. La palabra de Dios, el escritor nos dice, mientras ustedes corren la carrera, puesto los ojos en Jesús,
se les anima o se nos anima a cultivar o a continuar amándonos unos a otros a pesar de nuestras debilidades y a pesar de nuestros pecados y a pesar de tantos errores que vemos entre unos y otros. Somos llamados no a criticar, somos llamados a corregir, por supuesto, pero somos llamados a hacer todo lo que hagamos entre nosotros con amor, deseando el bienestar de uno y de otro. Porque usted, ¿cómo define el amor? ¿Cómo define el amor? Principalmente la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Dios es amor. Y el amor bíblico significa desear el bien del otro. De nada sirve decir palabrería y medio si no obramos lo que nosotros decimos. Podemos nosotros decir a nuestros hermanos cuánto los amamos, pero si nosotros no obramos, nos quedamos cortos en nuestra definición de amor. Podemos nosotros decirle a nuestra esposa palabras bonitas de amor, pero si nosotros no actuamos para contribuir en el bienestar de ella o de nuestra familia, nosotros tenemos un concepto equivocado del amor. El amor que nos presenta el mundo es un amor que piensa primero en uno y después, si le alcanza, pensará en otro. Pero el amor bíblico no lo es así. Así que, ¿por qué de este mandamiento? ¿Por qué el escritor nos dice, mientras viven la vida cristiana, ámense unos a otros? ¿Por qué? ¿Por qué de este mandamiento? Número 1, porque es un fruto. El amor en la iglesia, entre nosotros, es un fruto. Es un fruto. Pregunta para reflexionar: ¿qué tanto deseamos nosotros estar juntos? ¿Acaso será que desea usted más a otros o a los de su familia en Cristo? Y no está mal querer estar con nuestras familias, no está mal. No está mal querer estar con otras amistades, no está mal. Pero es un amor, es un deseo diferente querer estar juntos, los miembros del cuerpo de Cristo. Es muy diferente. La convivencia es diferente. Porque tenemos algo en común. Tenemos algo en común. Y ese algo en común es Cristo. Todos nosotros, si somos cristianos, creemos que Jesucristo murió por nosotros y que Él ahora es nuestro Rey. Él es ahora nuestro Señor. ¿Por qué de este mandamiento? Número 1, hermanos y amigos, porque es un fruto de los que conocen a Dios. Permanezca el amor fraternal. ¿Por qué de este mandamiento? Porque es un fruto de los que conocen el amor especial de Dios. Pregunta: si tú dices conocer el amor de Dios, también debieras conocer la respuesta a la siguiente pregunta. Una vez más, si decimos conocer el amor de Dios, deberíamos nosotros conocer la respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo demostró su amor Dios para contigo? ¿Cómo demuestra Dios su amor para con nosotros? ¿Quitándonos el cáncer? ¿Haciéndonos ricos? ¿Nos regaló un carro? ¿Nos dio un mejor trabajo? ¿Nos dio mayores riquezas? ¿Cómo Dios demuestra su amor para con nosotros? Si dices conocer el amor de Dios, si dices amar a Dios, tal vez no perfectamente, pero sí un deseo, también deberías de saber esta respuesta a la pregunta: ¿cómo demostró Dios su amor especial para contigo si eres parte de la iglesia o si eres parte de su pueblo? ¿Cómo lo demostró?
La respuesta una vez más es Cristo. La respuesta una vez más es Cristo. Dios demostró su amor especial para contigo y para conmigo al enviar a su único Hijo a morir en una horrenda cruz. Romanos 5:8 es un texto que debería a nosotros encender nuestra llama del agradecimiento. Mas Dios es Dios, mas Dios muestra su amor. No solamente nos dice, los amo, iglesia. No solamente son palabras románticas de parte de Dios, no es eso. Dios dice en su palabra y lo demuestra enviando a su único Hijo, el Rey, el del universo, el Creador, el Eterno, el Poderoso. Mas Dios muestra su amor para contigo en que siendo tú aún pecador, Cristo murió por ti. ¿Y no es eso desear el bienestar de otro? Lo increíble del amor de Dios, hermanos y amigos, lo increíble del amor incondicional de Dios es que Él nos amó en la condición de pecadores, en que siendo tú y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es un amor incondicional. Lo increíble del amor incondicional es que Dios no esperó a que tú hicieras algo bueno para con Él. En ocasiones nosotros demostramos el amor hacia el vecino cuando el vecino nos ayuda en arreglar la puerta eléctrica, por ejemplo. En ocasiones mostramos el amor hacia un compañero de trabajo cuando en ocasiones nos dio un raite. Cuando recibimos favores de otros, en ocasiones nosotros queremos demostrar el amor. Pero el amor de Dios es tan admirable en que siendo aún aborrecedores de Él, en que siendo aún enemigos de Él, ni siquiera le amabas, ni siquiera le buscabas, Él decidió amarte de forma incondicional y envió a su Hijo a morir por causa de tus pecados. Recibimos el perdón de Dios por gracia, sin ninguna obra. Por eso nosotros podemos experimentar de cierta manera el amor de Dios. Los lectores, pues, dice la palabra de Dios o el escritor, si están viviendo por fe, si están corriendo la carrera, ustedes deben demostrar el amor unos a otros. Porque ustedes han experimentado el amor especial de Dios. Ahora veamos, hermanos, por qué los cristianos del primer siglo necesitaban que se les demostrara el amor. Ahora vamos a ver un poco más dentro de la carta, y si gusta buscar Hebreos 10:32. Piense en un momento lo que vamos nosotros a leer. Los cristianos de aquella época habían renunciado al judaísmo. Hebreos 10, versículo número 32. El contexto, hermanos, porque la palabra de Dios les animó a ellos y a nosotros a demostrar el amor fraternal, amor Filadelfia. ¿Por qué? Piense también, hermanos y amigos, en este cuadro. Usted conoce a una familia que abandona por causa del verdadero evangelio, que abandona su antigua, vamos a ponerlo así, su antigua religión. Y ahora esa familia, ahora esa mujer, ahora ese hombre es despreciado por su familia de sangre. Ahora sufre desprecios de parte de los amigos. Ahora sufre desprecio por parte de sus compañeros de trabajo, tal vez. ¿Dónde espera experimentar el amor por causa de Cristo? ¿En dónde? En la iglesia, entre sus hermanos, ya no de sangre, sino sus hermanos
hermanos espirituales, hermanos que tienen algo en común, y eso es la redención, o eso es Cristo. Los cristianos de esta época habían renunciado al judaísmo y habían abrazado el cristianismo. Ellos ahora están sufriendo por causa de Cristo. Hebreos 10, versículo número 32. Hebreos 10, verso número 32. Pero traed a la memoria, o sea, recuerden, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Sostuviste gran combate, o sea, sufriste por causa de Cristo a través de padecimientos. Verso 33. Por una parte, ciertamente con vituperios, o sea, con insultos y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. ¿Por qué se les dice a los creyentes de este siglo y a nosotros que demostremos nuestro amor fraternal? Porque nosotros también, cuando conocimos este evangelio poderoso que salvó nuestras vidas, por causa de este evangelio, nosotros también hemos padecido de cierta manera por causa de Cristo. Y ahora nosotros que sabemos que se padece por causa de Cristo, otros también padecerán si vienen a Cristo. Y nosotros somos responsables de demostrar el amor fraternal. Los cristianos del primer siglo padecieron por parte de su nación, por parte de sus amigos, familiares, insultos, tribulaciones, fueron hechos espectáculo, y la iglesia es llamada a confortarlos, demostrando su amor. Ellos, como nosotros, necesitan recordar que cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. De eso se trata, la analogía del cuerpo, o la analogía del cuerpo en sí. Cuando un dedo sufre, ¿qué le sucede a todo el cuerpo? Todo sufre. Cuando un miembro, un integrante del reino de Dios, un integrante de Cristo, todo sufre. Todos deberíamos de sufrir junto con Él. De eso se trata el amor fraternal. Segunda pregunta, no solamente saber por qué es importante, porque conocemos el amor de Dios hacia con nosotros, pero también es importante, hermanos, por el vínculo que nos une. El vínculo que nos une. Hay un vínculo que nos hace amarnos unos a otros. Número uno, el vínculo que nos une es que confesamos una misma fe. El vínculo que nos une es que confesamos una misma fe. Y el otro vínculo que nos une es la unión que todos tenemos con Cristo. Cuando usted por gracia es cristiano, usted es puesto en un cuerpo universal, pero también es puesto en un cuerpo local como nosotros. Tenemos la cabeza, quien es Cristo, y nosotros somos su cuerpo. Y nos une la salvación. O como pudiéramos decir, nos une la misma sangre, la sangre de Jesucristo que nos limpió. Es lo que nos une. Cuando tenemos hermanos en la sangre, decimos que hay una unión. Es la sangre de nuestros padres la que nos une. En la iglesia es la sangre de Jesucristo la que nos une. Por eso somos llamados a amarnos unos a otros. Juan 14, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Y quién es el modelo para amar?
no es el pastor. Si usted me toma de modelo, usted se va a decepcionar. Si usted toma el modelo del otro hermano para amarnos unos a otros, usted va a sufrir decepción. El modelo para cumplir o desear o seguir este mandamiento es Cristo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Cristo demostró su amor para con nosotros yendo a una cruz y sufrir por causa de nuestros pecados. El modelo pues a seguir no es el pastor, el modelo a seguir es el gran pastor de las ovejas, quien es Cristo. Él es el modelo a seguir. Que os améis unos a otros, Juan 14:34, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Es una gran exhortación. Es una gran exhortación. El Nuevo Testamento, pues, o todos los escritores animan a los creyentes a amarse de forma fraternal, de manera intencional, basado en el Evangelio que conocemos. Entonces, permanezca el amor fraternal. Reflexión brevemente. Seamos intencionales en demostrarnos el amor unos a otros. Seamos intencionales. Busque cómo hacer el bien. Busque cómo hacer el bien. Cómo desear el bienestar entre nosotros. Se nos va muy rápido el tiempo. Segunda parte de la exposición. Segundo rasgo, una invitación a la hospitalidad. Una invitación a la hospitalidad. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La exhortación va de lo más íntimo, ahora se abre la exhortación. Hacer el bien al prójimo. No solamente hacer el bien entre nosotros, sino que también hacer el bien aún de los que no confiesan el cristianismo. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El escritor les dice a ellos y a nosotros, o la palabra de Dios nos dice, no se olviden de amar al prójimo también. Amarse unos a otros es bueno, pero también amar al prójimo, no tener odio, aun cuando hacen daño al cuerpo de Cristo. Y este texto, hermanos, es interesante en su contexto cultural. Se les llama a estos hermanos del primer siglo a que sean hospitalarios, o sea, que brinden sus casas para el bienestar del prójimo, a ser hospedadores de los viajeros, de los forasteros, en su contexto cultural. Según algunos comentaristas, hermanos, las posadas, antes no había hoteles, las posadas eran muy peligrosas para los visitantes. Podían ser asaltados en las posadas los viajeros. Podían también incluso ser muertos en esas posadas. Y el hogar más seguro que los viajeros pudieran estar era en los hogares cristianos. Contexto cultural. Pero algunos creyentes, algunos cristianos tenían el temor de ser denunciados al recibir a otros visitantes. Tenían el temor que los descubrieran que ese era un hogar cristiano. Aún así, el escritor les anima a mostrar el amor hacia el prójimo. Aún así, les anima a ser hospitalarios, a ser generosos con los viajeros, a brindar un techo, una comida, para poder compartir la fe. El propósito, si hablamos con extraños, el propósito si hacemos bien a los que no son de nuestra familia de la fe, el propósito, hermanos, ¿cuál creen que sea el propósito?
El propósito es compartirles que en Cristo Jesús hay salvación y hay perdón de sus pecados. Ese es el propósito. Cuando usted va a visitar a sus familiares, ¿con qué propósito lo hacemos? Cuando usted beneficia a otros, ¿con qué propósito lo hacemos? El propósito es para que ellos puedan conocer esta salvación por gracia que nosotros tenemos. Los hombres del Antiguo Testamento practicaban la hospitalidad. Abraham, Lot, Gedeón, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ellos recibieron su gran recompensa. Ellos recibieron beneficios al practicar la hospitalidad. Hospedaron siervos de Dios. Cuando usted invita a otro de la misma familia de la fe, cuando usted es hospitalario, ¿quién se beneficia, hermanos? ¿Quién se beneficia? Vamos a suponer que yo invito al hermano Ricardo a comer a mi casa. ¿Quién se va a beneficiar? ¿El hermano? No, quien se beneficia soy yo. ¿Quién se beneficia? Soy yo. Porque estoy recibiendo a un hijo de Dios. Y ese hijo de Dios, hermanos, está llamado a edificar mi vida. Ese hijo de Dios está llamado a edificar mi propia vida. Así que cuando usted vaya a visitar a otro hermano de la iglesia, de la congregación, hermano, edifique su vida. No vamos nosotros a destruir la vida de otros. Nosotros vamos a edificar vidas. No vamos a hablar mal de nuestros propios hermanos o del pastor o de otros. Vamos a edificar vidas. Quien se beneficia de alguien que abre sus puertas no es lo que va a comer o lo que va a beber, es lo que va a recibir de parte de Dios. Somos seguidores de Cristo y tenemos mucho que ofrecer. Así que se nos invita a ser hospitalarios. Si usted recibe personas que no son cristianas en su casa, ¿cuál sería el propósito? ¿Con qué usted los va a beneficiar? En compartir el Evangelio. Vienen familiares a nuestros hogares y se enteran de todo menos de Cristo. Vienen familiares a nuestros hogares y les podemos ofrecer buenos banquetes, buenas bebidas, buena cama, y se nos olvida ofrecer lo mejor que tenemos. Lo mejor que usted tiene es a Cristo. Este evangelio gratuito para todo aquel que cree, pero con un costo muy grande, la vida del Hijo de Dios. Tercer rasgo, para ir finalizando, tercer rasgo de la vida cristiana, una invitación al amor, pero para los que sufren. Verso número 3, acordaos. O sea, no nos olvidemos, acordaos. ¿Acordaos de quién? De los presos, de los que están en la cárcel, principalmente de los que están en la cárcel según el contexto por causa de Cristo. Vamos a suponer que el día de mañana salga una ley, todos los cristianos, si se vuelven a reunir en sus lugares, serán llevados presos. Y si nosotros omitimos esa restricción y atrapan a alguno de nosotros, hermanos, no debiéramos de olvidarnos de ellos. Acordaos de los presos. ¿Por qué? Ve ahí en su texto, ya vamos finalizando. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Eso se llama familia, eso se llama cuerpo, eso se llama una unión. Y de los maltratados, como también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El escritor les anima a ellos y a nosotros
a servir a los necesitados, a servir a los necesitados. Brevemente, el contexto de los presos de aquella época no es como el de hoy. Brevemente, los presos de aquella época no gozaban, no había derechos humanos para los presos. No había derechos humanos. El caer en una cárcel romana o el caer en una cárcel de aquella época era sentencia de muerte. El Estado no estaba obligado a suplir las necesidades que hoy en día sí está obligado. En aquella época, hermanos, los de que estaban en la cárcel dependían para suplir sus necesidades básicas de sus familiares. Ellos necesitaban recibir comida de los de afuera. Ellos necesitaban recibir las necesidades básicas de los de afuera. El apóstol Pablo experimentó esta clase de situación en Hechos 24-23. La iglesia atendía al apóstol Pablo. El Señor Jesucristo nos habla de acordarnos de los que necesitan o de los que sufren. Y este texto, si no quisiera pasarlo por alto, Mateo 25-35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Y las ovejas verdaderas van a decir: Señor, ¿y cuándo hicimos esto? Y Jesús les va a decir: cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. La exhortación, pues, es que nos acordemos de las personas que sufren, especialmente por causa de Cristo. El texto nos dice que debemos de atender las necesidades de los que han sido maltratados también por causa de Cristo. Los que sufren deberían de tener la atención, la iglesia deberíamos nosotros atender sus sufrimientos, porque son nuestros hermanos. Y más si es por causa de Cristo. Entonces, se les recuerda de servir a los que sufren, porque ellos mismos han experimentado en el pasado el mismo tipo de sufrimiento, Somos llamados a servirnos unos a otros cuando sufrimos. En ocasiones deseamos ser vistos cuando servimos a otros. Ya tenemos nuestra recompensa. Publicamos cuando servimos, ya tenemos nuestra recompensa. La alabanza de los hombres de nada sirve. Pero cuando lo hacemos todo para Dios, cuando lo hacemos todo para la gloria de Dios, ese servicio sí es aceptable. En resumen, pues, podemos concluir lo que la palabra de Dios nos dice y nos llama. Nos recuerda: hagan el bien primero para los de su propia casa, su propia familia, pero no se olviden también de los demás, porque eso es un reflejo del verdadero cristianismo. Si alguien sufre, todos sufrimos. Tengamos cuidado, hermanos, para finalizar, de decir la siguiente frase. En ocasiones nosotros decimos: solamente estoy orando por ti, quisiera hacer algo más. Algo así. Minimizamos lo que es la oración. O decimos: hermano, si no te puedo ayudar, o decimos nosotros: no puedo ayudarte, quisiera estar contigo todos los días consolándote, quisiera estar contigo todos los días en la cama de hospital.
Lo único que puedo hacer es orar por ti, que se nos quite esa mala intención o mala perspectiva. Porque lo más grande que usted puede hacer por otro es estar delante de la presencia de Dios diciendo: Señor, acuérdate de él. Ten misericordia y ten compasión. Somos llamados a eso, pero también somos llamados a actuar. En resumen, pues, cuando nosotros hacemos el bien a los de la fe, pero también a los que no son de nuestra fe, estamos cumpliendo el mandamiento de Mateo 22:37, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. 3 aplicaciones para finalizar. Número uno. Seamos nosotros intencionales para mostrar el amor fraternal. Intencionales. Amor, desear el bienestar del otro. Intencionales, o sea, póngase de acuerdo consigo mismo para mostrar o hacer el bien a los de la misma fe o iglesia o hermanos. Sea intencional. Si nosotros lo dejamos todo a ver cuándo se puede, nunca lo vamos a lograr. Sea intencional en mostrar ese amor que usted ha experimentado del amor de Dios. Sea intencional. Cuando nosotros oramos entre nosotros, somos intencionales. Cuando nosotros programamos hacer algo por otros, somos intencionales. No lo dejamos todo a las circunstancias. Segunda aplicación: no seamos nosotros egoístas. No seamos nosotros egoístas. Nadie me hace bien, entonces yo no voy a hacer el bien. Me hacen el bien, entonces yo hago el bien. Eso es egoísmo. Hagamos el bien, aun cuando a nosotros no nos muestren amor. Hagamos el bien o mostremos el amor, aun cuando no nos muestren a nosotros el amor. No seamos egoístas, hermanos. No somos el centro del cristianismo o el centro del universo. Quien es el centro de nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. No seamos egoístas. Pensemos en los demás, el cómo poder demostrarles el amor que tenemos. Tercera aplicación para finalizar: con las personas no creyentes, mostremos también amor, compasión por aquellos que sufren. Mostremos amor y compasión por aquellos que sufren, que están solos en alguna cama de hospital, que están solos en alguna prisión, que no pueden salir por causas de fuerza mayor. Mostremos también compasión por ellos, pero sin dejar al lado el Evangelio. De nada sirve yo ir a visitar a mi tío que está en una cama de hospital, darle mi sangre, darle alguna cosa necesaria para su bienestar, si él se pierde y muere sin Cristo. De nada sirvió el amor que le mostré. De nada sirve ir a visitar a mis parientes de aquí y viajar 20 o 200 kilómetros y hacerles un bien, si me regreso sin decirles este glorioso y poderoso evangelio que nosotros creemos. 3 características o rasgos que todo cristiano, de cierta manera, debiera de reflejar.